también el legado de Antonio Navarro y su contribución a lo que hoy significa Gustavo Petro como presidente de los colombianos y de las colombianas. Yo quiero aprovechar esta reunión quizás para referirme a lo que nos tiene hoy reunidos en la mañana de hoy. Referirme a las reformas sociales y en particular a la reforma laboral. Nosotros sabíamos que iba a ser difícil, que los cambios en Colombia no estaban asegurados por el hecho de haber ganado las elecciones en el año 2022 y con el hecho de haber elegido a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Sabíamos que luego vendría una batalla, no una, varias batallas, porque las reformas que recogió el presidente en el programa de gobierno son reformas que provienen del corazón de las luchas populares de los colombianos y las colombianas, de esas luchas populares que se expresaron más recientemente en el estallido social del 2021 o que se expresaron mucho antes o un poco antes en el paro nacional del 2019, pero que recogen décadas de lucha política y social de los sectores populares y de las clases medias de Colombia, de los demócratas y de los revolucionarios de este país. Y claro, las élites, el establecimiento económico y las fuerzas políticas tradicionales sabíamos que iban a hacer hasta lo imposible por evitar que esas reformas pudieran abrirse paso. Y a bien que lo han hecho. Ustedes han visto cómo se han comportado para evitar que haya una reforma a la educación pública en Colombia, cómo se han comportado para evitar que haya una reforma a la salud, cómo han querido sabotear la única reforma social que ha pasado por el Senado de la República y por el Congreso, como es la reforma pensional, porque esa reforma pensional que arrancará su implementación el próximo 1 de julio, ahora tiene que sortear más de 60 demandas en la Corte Constitucional. Ellos ahora también han querido, como lo hicieron con la reforma laboral, han querido ponerle mordaza a los colombianos y colombianas, a los nariñenses y a la gente del Pacífico y del Sur, y a la gente del Caribe y a la gente del mundo andino y a la gente de toda Colombia. Ya ustedes vieron lo que pasó en estos últimos meses. La reforma laboral que el gobierno del cambio le presentó a Colombia y al Congreso no es un capricho del presidente Gustavo Petro. Es una reforma que tiene una historia de lucha, una historia de compromiso, una historia de valentía, una historia rebelde de los trabajadores de Colombia. Una historia que arrancó quizás a comienzos del siglo XX, con la lucha obrera que terminó con una herida que aún está abierta y que no se ha cerrado con la masacre de las bananeras. Es una reforma laboral que también recoge muchos de los logros de la lucha de los trabajadores en nuestra historia republicana. La legislación laboral de la Revolución en Marcha de 1936 y luego las decisiones legislativas y de gobierno que fueron conquistadas por los trabajadores posteriormente. Pero esta reforma laboral también surge a partir de la contrarreforma
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en el año 2002, con la ley 789, le arrebató conquistas a los trabajadores de Colombia. Esta reforma también se nutre de las nuevas realidades del mundo laboral y de los nuevos derechos que debemos conquistar, no solo con la movilización y la lucha popular, sino también con las decisiones de un gobierno dispuesto a jugarse todo su capital político por garantizar los derechos de todas y de todos. Pero ustedes vieron que nosotros, incluso con esas convicciones, llegamos al Congreso con la decisión de concertar esa reforma. Nos han dicho que nosotros queremos imponer, que tenemos un talante autoritario, nada más lejos de la realidad. Porque esta reforma laboral sufrió modificaciones importantes en su trámite por la Cámara de Representantes. 65 de los 82 artículos se habían modificado. Pero los señores de la Comisión Séptima del Senado, los 8 del patíbulo que hundieron esta reforma, no quisieron escuchar ni quisieron entender este esfuerzo de concertación y esta suerte de acuerdo nacional en el mundo del trabajo que se propició con la propuesta y con el proyecto de reforma del presidente Gustavo Petro. Y el 11 de marzo nos quisieron asustar, radicando una ponencia de archivo como si cuán equivocado estaban